Bien, continuando con la serie A la luz de su palabra, un recorrido por la palabra de Dios. En, bueno, ya en el episodio número 161, donde vamos a abordar un poco el tema de esas cosas que nos preocupan y que paradójicamente nunca ocurren, pero nos mantienen en estado de alarma, de alerta, de miedo, de parálisis. Justamente vamos a comparar, estamos recorriendo el libro de Job, un libro quienes pues hayan tenido la opción de leerlo, conocer su historia, un libro profundamente interesante que, insisto, parte de un santo, un hombre justo, más que llamarlo santo, creo que el término apropiado sería justo, un hombre que vivía bajo la mirada del agrado de Dios, que fue probado por el crisol, citando un poco también la palabra de Dios, probado por el fuego en dos momentos distintos, todo lo externo y todo lo corporal, lo corpóreo. Y que justamente vemos que en ambos casos Job al principio tiene unas respuestas muy oportunas, pero cuando el sufrimiento del cuerpo se hace tan extendido y tan doloroso, vemos un Job que empieza a quebrarse desde el punto de vista anímico. No diría desde el punto de vista de fe, porque vamos a ver de manera sucesiva cómo Job, más que cuestionar a Dios o maldecirlo, como le decía su propia esposa, él empieza a clamar como que su vida acabe porque ya no aguanta más el sufrimiento. Eso es una visión muy humana, muy válida, desde nuestras debilidades, desde nuestra naturaleza, desde lo que somos, pero también vamos a ver luego la aparición de tres amigos. Todavía estamos con el primero de esos amigos, que se llama Elifaz, con quien Job va manteniendo un diálogo y va pues desarrollando algunas ideas, y estos amigos también pues se van mostrando con unos argumentos bien interesantes. El segundo de esos amigos que veremos más adelante se llama Sofar. Y el tercero, cuyo nombre no voy a develar todavía, lo que sí puedo decir de él es que es el más joven de todos. O sea que también nos va a permitir recibir diferentes fotografías de capturas de consejos de cómo Dios puede hablarnos a través de cualquier edad, racional, a través de la naturaleza, a través de la propia vida. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice Job en este capítulo número 7 del versículos del 1 al 4. Un trabajo forzado es la vida del hombre sobre la tierra, y sus días son los de un jornalero. Se parece al esclavo que suspira por la sombra, o al jornalero que espera su salario. Así, a mí me han tocado meses de decepción, y fueron mi parte noches de dolor. Al acostarme digo, ¿cuándo llegará el día? Al levantarme, ¿cuándo llegará la noche? Y hasta el crepúsculo me abruman mis inquietudes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo les confieso que cuando estaba preparando este episodio, que digo, es el 161, a mí me da mucha alegría decirlo, no porque me sienta en conocimiento superior a nadie, ni mucho menos, sino justamente por el tema de llevar un ejercicio de constancia, de hacer algo verdaderamente sostenido eh, por la fe y para Dios. Y me identificaba mucho porque es que en realidad en estos tiempos sé que no son pocas las personas que han dicho los días se están yendo volando. Yo por lo menos hoy que estoy haciendo esta grabación un día posterior al día que corresponde, em, ya es jueves. Insisto, esta serie sale los miércoles en el grupo de WhatsApp y generalmente la publico, lo más habitual es que la publique en el canal de YouTube al día siguiente. Pero uno siente que ya está viviendo, llega el lunes y efectivamente uno es lo que está viviendo cuánto falta para el sábado, para un feriado, para descansar, para compartir con la familia. Pero la vida se nos está haciendo unos bloques de rutina muy peligrosos. Sin embargo, aprovecho porque estoy ahorita en esta línea. Justamente cuando tú te haces parte de algo que es distinto al trabajo, por ejemplo, nosotros ahorita
en una parroquia caraqueña, estamos ya organizando, haciendo los preparativos para el próximo retiro de Emaús. Eh, y bueno, este año, si Dios así lo permite, tengo la disposición, pero bueno, los planes de Dios pueden ser a veces diferentes. Yo iría por primera vez como servidor, ya no como caminante. Y eso te abre pues toda una... Es como el complemento, la otra cara de una misma moneda, que es el servicio a Dios. Entonces tú compartes con personas, los escuchas, dialogas entre hombres, porque además los hombres van por un lado, las mujeres por otro. Eh, y vas dialogando y vas haciendo camino, vas haciendo conocimiento, encuentro, vínculo. Y al final entiendes bueno, de eso se trata, de que la vida es más que trabajar, que la vida es más que pagar cuentas, que preocuparnos de problemas, que realmente tenemos que confiar en Dios. Y bueno, Job habla no de un día, Job no habla de una semana, Job habla de meses de decepción. O sea, ¿decepción de qué? De- yo diría, porque además él lo enmarca de la propia vida. Job no se siente a gusto en este momento con su vida. Otro sentimiento que en honestidad también muchos de nosotros podemos haber sentido, porque no nos gusta nuestro trabajo, porque no nos sentimos a gusto con lo que está pasando en nuestra familia, porque no nos agradan nuestros vecinos. Yo escuchaba en estos días a un amigo decir em, que su esposa se quería mudar de donde vivía porque ya no aguantaba a los vecinos que tenía. Entonces, ciertamente, tú, insisto, son expresiones válidas, somos seres humanos y no hay nada más peligroso, más venenoso que tragarnos las emociones. Pero a ese punto es a donde Jesús, maravillosamente, creo que es una de las lecturas Antiguo-Nuevo Testamento que he podido complementar mejor en toda la serie. No estoy diciendo por eso que sea así, pero esta me salió muy bien complementada, que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 31, que dirá lo siguiente: no anden tan preocupados, ni digan, tendremos alimentos, ¿qué beberemos? Tendremos ropas para vestirnos. Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, saben que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y se les dará también todas esas cosas por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada quien le bastan sus problemas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí Cristo, por la otra parte, claro, en una visión de Dios, primero nos regala un concepto de Dios muy, muy hermoso. Hay personas que dicen que Jesús llamó por primera vez a Dios Padre en la oración del Padre Nuestro. Y bueno, si vemos la cronología del Evangelio de San Mateo, en el mismo capítulo 6 dos veces, Jesús nos invita a llamar a Dios Padre, justamente en el versículo 9 del capítulo 6 y posteriormente en el versículo número 30, ya les voy a decir para ser más preciso, en el versículo 32 del capítulo también 6, donde él dice, los que se afanan, a ver, dice, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes. O sea, ahí Cristo nos hace ver nuevamente, de una manera inclusive yo diría más clara, que Dios es un Padre. O sea, que este Dios tiene el concepto de un Dios paterno. Y la paternidad, y lo digo como papá, en construcción, pues no puedo hablar de una experiencia. Yo creo que nadie puede hablar de una experiencia de paternidad, porque la paternidad es muy personal, muy particular, muy de cada quien. Pero en esa, en esa visión que Dios nos regala de la paternidad, el ser padre es formar también, es educar. Ser padre es corregir, ser padre es acompañar, ser padre es cuidar, ser padre es dar seguridad a los tuyos. Y todos somos de Dios. Entonces, ¿qué nos invita Jesús a pensar? Primero, que a veces las cosas que realmente nos ocupan, nos preocupan, voy a dar este contexto de ejercer administrador. Eh, Muchas están vinculadas con una muy mala planificación familiar y económica. ¿Ok? De hecho, yo en mi trabajo, yo trabajo en un colegio, eso no es secreto para muchos.
y me toca ser administrador y hoy tenía una reunión con los padres y se lo decía. Eh, Muchos de los que no pueden pagar el colegio, de los que se quejan de los tiempos de solvencia, etcétera, es porque están, y discúlpeme que se los diga, pero hay que decírselos, están mal organizados. No tienen una buena organización, no han hecho parte real de sentarse en sus hogares, evaluar su economía, cuánto ganan, cuáles son nuestros alcances, cuáles son nuestros límites, cuáles deben ser nuestros no, cuáles son las responsabilidades que debemos distribuir todos los que viven en un mismo techo. Generalmente uno dice papá y mamá, pero bueno, hay familias donde no viven papá y mamá, vive mamá y abuela, vive hermanos con los sobrinos y los hijos propios. O sea, hay familias muy heterogéneas desde el punto en estos conceptos, pero bueno, puedo hablar en mi realidad actual. Mi esposa y yo, que somos los que trabajamos, tenemos nuestras responsabilidades económicas distribuidas y nos va bien. Es decir, no tenemos riquezas, porque no ganamos para tener riquezas, pero tenemos nuestras necesidades cubiertas, las propias. No podemos mirar mucho hacia las de los demás, pero tenemos las propias cubiertas, que nos falte comida, que los servicios estén pagados, que tengamos aspectos de salud también inventariados. Y eso es organización. Si cuando tú partes de la organización, ya eso te da serenidad, eso te calma. Porque lo único que entonces tienes que velar por cuidar es tu trabajo. O sea, tener trabajo, portarte bien en tu trabajo, ser responsable, ser honesto. También apostar porque tu trabajo le vaya bien, porque si tu trabajo le va mal, pues sencillamente pones en riesgo tu propia estabilidad económica. Pero hay cosas de las cuales no tenemos control. Nosotros no tenemos control de una enfermedad en el corto, mediano o largo plazo complicada, una enfermedad difícil. Nosotros no tenemos control de un terremoto, de un accidente. Habrán accidentes que se pueden evitar, otros no. Nosotros no tenemos control de una crisis macroeconómica que tumbe la economía de cualquier país, de que te roben. Nadie sale a la calle queriendo que lo roben. Entonces, pero tampoco tenemos control bueno, ni de nosotros ni en esas cosas ni de la vida de los demás. Entonces, si eso lo entendemos, es allí donde Jesús nos invita a apostar por las cosas del reino. Y es también lo que vamos a encontrar más adelante en el libro de Job, la invitación que el mismo Dios va a tener que intervenir y decírsela. O sea, yo soy Dios. Y Jesús nos decía, no se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. Por lo tanto, eso a mí me habla muchísimo de bajo qué ala protectora estoy. Bueno, pero si yo estoy bajo su ala protectora, ¿por qué me fracturé? ¿Por qué me pasó esto, lo otro? Cosas que nosotros sentimos que son malas. El tiempo lo explica. Yo eso también lo he aprendido en mi propia vida, que lo que no entiendo en el presente lo dejo en las manos de Dios y en el futuro, yendo con Dios, Él me va a demostrar los porqués. Yo de eso sí es verdad que tengo algo de experiencia personal, no transmitible, sino sencillamente testimoniable. Es decir, puedo dar testimonio de cosas que te dicen que en un futuro inmediato, en un presente inmediato, perdón, las cosas se veían muy malas, muy negras, y resulta ser que de esa oscuridad emanó una luz increíble que transformó mi vida de una manera radical. Entonces, creo que de eso se trata un poco en el confiar, en tener serenidad, el saber que las cosas que no podemos controlar, pues hay que dejarlas, soltarlas a Dios, porque además buscar controlarlas es complicado, es muy complicado. Con esa confianza, con esa fortaleza, pues sigamos caminando con nuestra fe cristiana católica, profundizando en el conocimiento de Dios y pidiéndolo mucho por la vida de todos nosotros y de nuestros seres queridos. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.